Capítulo 1207, Primera noche. En el camino a la ruina, Sunny tropezó con un humano. Era el primer sobreviviente de la batalla de la calavera negra que veía en el desierto. Tristemente, el hombre ya estaba muerto. Su cuerpo yacía en la arena blanca, mirando el despiadado cielo azul con ojos vidriosos. Sunny lo reconoció vagamente como uno de los ascendidos del clan Canción. Nunca habían hablado entre sí antes, pero recordó haber visto al hombre durante la batalla contra la Horda Titánica en la Antártida Oriental. La armadura de la memoria del Ascend Ido se había disipado después de la muerte de su dueño, por lo que el cuerpo solo estaba cubierto por un traje de cuerpo desgarrado. Había varias heridas a la vista, pero ninguna era lo suficientemente grave como para condenar a un maestro. No estaba claro qué había provocado la muerte del hombre, tal vez hubo un daño interno severo, o tal vez fue simplemente el calor lo que lo mató. Con un suspiro, Sunny saltó de pesadilla, se arrodilló y cerró los ojos del hombre. No había mucho más que pudiera hacer, así que se quedó inmóvil por unos momentos, luego se subió de nuevo a la silla y continuó su camino. Su estado de ánimo era sombrío. Al final, el sol casi había desaparecido más allá de las dunas cuando Sunny llegó a la gran ruina. Asustado por la perspectiva de permanecer al aire libre después del anochecer, rápidamente despidió a su sombra y trepó sobre las piedras negras desgastadas. Encontró rápidamente una estrecha fisura en el suelo cubierto de arena y se escurrió a través de ella, llegando finalmente a una cámara subterránea. Cerca del final del estrecho pasadizo, las piedras se movieron bajo su peso y Sunny cayó en una avalancha de arena. Aterrizó torpemente y estuvo a punto de soltar un suspiro de alivio cuando algo frío le tocó el cuello. Una cuchilla de acero. Una voz ronca resonó desde arriba. ¿Qué tenemos aquí? Sunny apoyó con cuidado los dedos sobre la hoja de una aguja encantada y la apartó lentamente de su piel. ¿No podrías? Realmente no querría que me cortaran la cabeza. Otra vez. Hubo un momento de silencio, y luego un suave jadeo. Sunny. Al mirar hacia arriba, vio una escena curiosa. La cámara subterránea no era muy grande, y había dos hermosas mujeres escondidas en su interior. Ambas estaban magulladas y maltrechas, con expresiones sombrías en sus rostros seductores. Una de ellas era Jet, y la otra era Son Seisan. Soul Ripe estaba más cerca del agujero por el que se había caído, por lo que había arremetido con su aguja por instinto. Sí, soy yo. Dime, ¿por qué estáis las dos sentadas aquí en completa oscuridad? Jet retiró su arma, dio un paso atrás y se dejó caer cansadamente sobre las frías piedras. Una burla sofocada escapó de sus labios. No estábamos seguras de si la luz atraería peligro. Permaneció en silencio por un momento y luego dijo. Realmente me alegro de que estés viva. Sunny se sentó, sacudió la arena de la mortaja del crepúsculo y evocó un recuerdo luminoso. Las dos mujeres hicieron una mueca, protegiendo sus ojos de la brillante luz. Ahora que podía ver mejor los colores, juzgó que estaban en un estado peor de lo que había pensado inicialmente. La armadura de Jet estaba bastante desgarrada y el vestido de Seisan también estaba roto. Su tela color vino parecía manchada de sangre. Él tosió, tratando de no mirar fijamente. Yo también. Eso sonó demasiado sentimental, entonces Sunny se corrigió a sí mismo. Quiero decir, yo también me alegro de estar vivo. De todos modos, la luz no atraerá a las abominaciones. La mayoría de ellas están siendo atraídas hacia las semillas, y las que se van a levantar por la noche. Bueno, supongo que con unas puertas de categoría 4, algunas de ellas también se irán al mundo despierto. El resto estará demasiado ocupado luchando entre sí. Mientras estemos fuera de la vista, deberíamos estar a salvo. Guardó silencio. De hecho, el verdadero horror del desierto de pesadillas, los soldados muertos que continuaban su antigua batalla sin cesar en la oscuridad, noche tras noche, como lo habían hecho durante miles de años, no había entrado en el mundo despierto durante la cadena de pesadillas.
Eso se debía a que la mayoría de ellos eran demasiado terribles y poderosos para atravesar las puertas de categoría 3. Ahora, sin embargo, las cosas serían diferentes. Sunny se quedó un rato, mirando a Jet y Seisan. Ambas estaban en estados lamentables, pero al menos estaban vivas. Evocó el manantial infinito y dijo: Tengo agua, por cierto. Sus ojos brillaron. Entonces tráela acá. Jet fue la primera en arrebatar la botella, actuando con una terrible falta de decoro. Bueno, la sed le haría eso, a una persona. Seisan, que había llegado un segundo tarde, la miró con frialdad. Sin embargo, esperó pacientemente su turno mientras el segador de almas bebía con avidez del manantial infinito. Una vez que Jet terminó, dejó escapar un suspiro de deleite y le pasó la botella a la hija de Kison. Esta, última, al menos, tuvo la compostura suficiente para inclinarse levemente y decir. Sunny presenció esta escena con incredulidad. ¿No estaban las dos tratando de matarse? Estoy segura de que las vi pelear. ¿Cómo es que ahora están juntas? Jet se reclinó y sonrió. Sí, estábamos tratando de matarnos. Esta chica incluso intentó morderme. Fue realmente desagradable. ¿Pero qué importa ahora? Aquí en el desierto, no hay bandos. Solo somos nosotras y las criaturas de la pesadilla. Por lo tanto, no había razón para seguir luchando cuando nos encontramos. Seisan la miró fijamente por un largo rato. ¿A quién llamas chica? ¿Cadáver? Hizo una mueca de disgusto, como si le dieran náuseas. Espera, ¿Seisan intentó beber la sangre de Jet? No debe haber sabido muy bien, a juzgar por su expresión. De todas las personas en el campo de batalla, tuvo que chocar con la única persona que contrarrestaba su aspecto. Comparada con ella, incluso la suerte de Sunny parecía maravillosa. Seisan se quedó un rato, luego devolvió la fuente eterna y miró a Sunny fijamente. ¿Qué hay de ti, Salles? La última vez que te vi, Colmillo Terrible se dirigía a tu posición. ¿Cómo sobreviviste? Sunny recibió la botella de vidrio y sonrió amablemente. Oh, de hecho, yo lo maté. Los dos lo miraron con los ojos muy abiertos. Cierto, recibí una recompensa por matar a Dire Fang. Ni siquiera lo comprobé. Seisan abrió la boca para decir algo, pero en ese momento escucharon un sonido aterrador. Venía de arriba, de los costados, de todas partes. Los muertos se estaban levantando para continuar su eterna batalla. Pronto, una cacofonía distante de golpes titánicos y rugidos inhumanos se filtró a la cámara a través del agujero en su techo, y las piedras que los rodeaban vibraron. Flujos de arena fluyeron a través de las grietas en las baldosas negras. Nadie estaba de humor para hablar después de eso. Simplemente se sentaron en silencio, tensos, y esperaron. Pasó el tiempo. Entonces, un sonido diferente llegó a sus oídos. Alguien, o algo, se arrastraba por la estrecha fisura, descendiendo a la cámara subterránea. Capítulo 1208, recién llegado. Al instante, los tres, Sunny, Jet y Seisan, estaban en guardia. Jet preparó su glaive, mientras que Sunny agarró la empuñadura del pecado del consuelo con más fuerza. Seisan, mientras tanto, bajó ligeramente las manos, como si se preparara para defenderse con los puños desnudos. La espada maldita susurró al oído de Sunny. Úsalos como escudo, retrocede un paso y deja que lo que venga se alimente primero de su carne. Sunny se esforzaba por ignorarlo. Antes, no se había atrevido a enviar sus sombras afuera para vigilar el desierto, con lo terroríficas que eran las criaturas que lo habitaban por la noche. Muchas de ellas estaban destinadas a poseer medios para destruir cosas intangibles. Sunny no quería arriesgarse a que destruyeran una de sus sombras. Pero ahora lamentaba esa decisión. Mientras su expresión se endurecía, arroyos de arena caían desde arriba, y luego, alguien
o suavemente sobre las baldosas de piedra del piso de la cámara. Sunny sintió un inmenso alivio. Era un humano. Jet permaneció alerta, pero Seisan pareció relajarse. Se enderezó levemente y dejó escapar un suave suspiro, su rostro exquisitamente hermoso iluminado por una sonrisa pálida. Ascendido Su, también has sobrevivido. Estaban a salvo. El recién llegado no era una aterradora criatura de pesadilla, era un sobreviviente como los tres. Uno de los maestros del clan Canción. El hombre gimió ligeramente, luego se protegió los ojos de la luz brillante de la memoria luminosa. Su mano tembló levemente. Señora. ¿Señora Canción? Al mirarlo, Sunny de repente sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Una sensación de miedo como nunca antes había experimentado envolvió su corazón con sus dedos. Casi retrocede tambaleándose, pero se obligó a permanecer en su lugar, con la misma expresión que antes. ¿Qué demonios? Sunny miró fijamente al recién llegado. El hombre era alto y musculoso. Su pelo negro estaba cortado muy corto, revelando un rostro fuerte y bello. Sus ojos eran como dos pozos de oscuridad y había una sonrisa tensa en sus labios agrietados. Su ascendido no portaba armas ni armadura. Vestía un traje oscuro, que estaba roto y dejaba ver unas feas laceraciones y magulladuras que cubrían su cuerpo. Era, sin duda, el hombre muerto cuyos ojos Sunny había cerrado solo unas horas antes. Sunny tembló, e incluso la figura borrosa del pecado del consuelo que estaba junto a él pareció de repente cauteloso. Seisan respiró hondo. Maestro Su. Gracias a los dioses, ¿has visto alguna de mis hermanas? El hombre miró a su alrededor y luego dijo con voz ronca. No, mi señora. Yo no he visto a nadie. Solo a usted. ¿Es algún tipo de aspecto regenerativo? No, espera, ¿es ese bastardo, Mordred? Sunny miró fijamente al recién llegado, estudiando cada uno de sus movimientos. Entonces, cambió su percepción y miró dentro del recién llegado. La hoja del pecado del consuelo tembló ligeramente. Dentro del cuerpo del maestro Su, donde debería haber estado un núcleo de alma radiante, en cambio, no había nada más que una oscuridad vil e impenetrable. Una oscuridad tan vasta y profunda que Sunny ni siquiera podía concebir su magnitud. Jet no tenía prisa por bajar su aguja. Mirando a la criatura, frunció ligeramente el ceño y preguntó. ¿Cómo has sobrevivido estando fuera por la noche? La criatura que lleva el cadáver de su ascendida la miró y tembló. Apenas, mi señora. Apenas. Entonces, la criatura sonrió. ¿Hay más gente cerca? La pregunta iba dirigida a Jet, así que Sunny pudo permanecer callada. Ella se movió ligeramente, considerando sus opciones. Es una criatura de pesadilla. Una criatura de pesadilla que puede controlar un cadáver y hablar el idioma humano perfectamente. Incluso sabía el nombre de Seisan. Incluso podía imitar perfectamente el comportamiento humano. Si no fuera por el linaje de tejedor, yo no lo habría sabido en absoluto. Es diferente a todo lo que he visto o oído hablar antes. Y la criatura era lo suficientemente fuerte para caminar por el desierto de pesadilla por la noche. Los tres estaban atrapados en una pequeña cámara subterránea con una criatura así. Sunny sintió terror. Activó la bendición del anochecer y le envió a Jet un mensaje mental, tratando de sonar tranquilo. Esa cosa no es humana. Jet suspiró y luego negó con la cabeza. Puede que haya, pero no hemos conocido a nadie más. Los cuatro tendremos que permanecer juntos. Al mismo tiempo, le respondió a Sunny. Lo sé. Su alma es mucho más vasta de lo que debería ser el alma de un maestro. O incluso el alma de un santo. Es desgarradora. Entonces, Sunny envió un mensaje a Seisan. Ese no es su ascendido. Piensa en una respuesta y la escucharé. La hermosa mujer no mostró ninguna señal de sorpresa cuando su respuesta resonó en su mente.
¿De qué hablas? Conozco a este hombre. Él y yo crecimos juntos. Espera, ¿el hijo de Anvil tomó su cuerpo? Dioses, nunca pensé que diría algo así, pero desearía que realmente fuera Mordred. Sunny invocó las runas, buscando el premio que había recibido por matar a Colmillo Fatal. No, algo más tomó su cuerpo. Su cuerpo muerto, algo antiguo, vasto y poderoso. Vi el cadáver camino a las ruinas. La criatura, mientras tanto, parecía un poco decepcionada. Su sonrisa se volvió sombría. Por supuesto. Nos mantendremos juntos y buscaremos más gente. Cuando llegue la mañana. Sí. Sunny miró una cadena particular de runas y luego ofreció el manantial infinito al cadáver de su ascendido. Forzando una sonrisa, dijo: Eso suena como un plan. Aquí, un poco de agua. Debes estar muriéndote de sed. La criatura aceptó la botella de vidrio con un incómodo asentimiento. Sí. Sí, tengo sed. Sunny sonrió mientras lo veía llevar la botella a los labios del cadáver. Entonces, sin cambiar de expresión, silenciosamente hundió el pecado del consuelo en el pecho de la criatura. Al mismo tiempo, una hoja de oscuridad surgió por detrás, atravesando la espalda del muerto. Saint salió de las sombras, sus ojos, ardiendo con llamas carmesí. Un torbellino de chispas blancas se elevó alrededor de Sunny, llenando casi toda la cámara. Jet y Seisan también se estaban moviendo. La criatura miró al manantial eterno, que estaba desapareciendo de la mano del cadáver, e inclinó un poco la cabeza. Sí, tengo sed. Su sonrisa se ensanchó y el rostro de Ascendido se distorsionó, convirtiéndose en una parodia perversa de lo que se suponía que era un rostro humano. Las manos del cadáver se dispararon a una velocidad imposible, agarrando las hojas de las espadas de Sunny y Saint. El blanco prístino del pecado del consuelo pareció deformarse bajo una presión inmensa. Sunny sintió frío de repente. No es bueno. Comillas sencillas. Capítulo 1209, sin salida. El pecado del consuelo era un recuerdo trascendente, uno que tenía un encantamiento que mejoraba el material de la hoja. Y sin embargo, tan pronto como la criatura agarró el jade blanco, Sunny sintió que estaba a punto de romperse. Había estado planeando dar el golpe de gracia mientras aumentaba la espada maldita con sus 5 sombras, pero sintió que si lo hacía, no habría espada para aumentar. Maldiciendo, Sunny descartó apresuradamente la hoja de jade y retrocedió tambaleándose. Al mismo tiempo, el maestro se movió y Zen salió volando de repente. Golpeó la pared de la cámara con un estruendo ensordecedor, destrozando las piedras negras y creando un profundo cráter. Arena blanca fluyó de las grietas, cayendo sobre su armadura rota. Una fracción de segundo después, Jet hizo caer su aguja sobre la desgarradora criatura. Su hoja espectral atravesó la carne muerta de la abominación sin impedimentos, cortando directamente en su alma. Entonces, una red de grietas negras se extendió a través del acero encantado y explotó en innumerables fragmentos. Asustada, Soul Reaper perdió el equilibrio. Las manos delicadas de Seisan eran como garras demoníacas, cortando fácilmente el cuello de la criatura. Pero la criatura seguía sonriendo. La herida en su pecho que había dejado atrás el pecado del consuelo ya se había cerrado. El corte profundo hecho por la espada del santo también se había ido. Mientras Sunny, Jet y Seisan miraban horrorizados, el cuello destrozado del maestro se ondulaba y sanaba, sin dejar ni una mancha en su piel. ¿Qué? La voz de Seisan de repente sonó pequeña. Al mismo tiempo, le envió a Sunny un tenso mensaje mental. ¿Qué hacemos? Él era quien le había informado sobre la naturaleza del recién llegado, por lo que Seisan debe haber esperado que Sunny supiera algo sobre cómo lidiar con la criatura. Sin embargo, no lo sabía. Solo sabía que luchar contra él era suicida. Sunny no dudó en absoluto. Despidiendo a Zend, se abalanzó hacia atrás y gritó: ¡Corred!
En el siguiente momento, el torbellino de chispas que llenaba la cámara finalmente se fusionó en una figura monstruosa y pesada. Una mano bestial explotó hacia adelante, apartando al maestro Su y estrellándolo contra la pared. No importa cuán fuerte era la criatura, su masa seguía siendo la misma que la del cadáver poseído. Por lo tanto, aunque su poder era grande y terrible, no era imposible de vencer. Al menos por unos momentos. Y eso era exactamente para lo que debía servir el eco del santo colmillo directo que había invocado Sani. El cuerpo de la bestia imponente ocupaba casi la mitad de la cámara subterránea, raspando el techo con su cabeza. Un brazo estaba extendido hacia adelante, empujando a la abominación hacia las piedras agrietadas, mientras que el otro ya volaba para dar un golpe devastador. Sani dudó de que el eco pudiese lograr mucho, sin embargo. ¿Qué demonios? De hecho logré recibir el eco de un poderoso santo. Un santo, maldita sea. Pero apenas si es suficiente para detener al enemigo por un momento. El desierto de las pesadillas fue cubierto por la oscuridad, y la oscuridad significaba muerte. No obstante, estar atrapado en la pequeña recámara subterránea con la angustiosa criatura también significaba muerte. Podía no permanecer e intentar, pelear, o escapar e intentar sobrevivir el campo de batalla antiguo. Ambas opciones eran igual de fatales, pero al menos la última los mataría unos segundos, o incluso minutos, después. Apresúrense. Jet fue la primera en saltar, agarró los bordes de la estrecha fisura y escaló el angosto y rastrero camino. Su figura desapareció de la vista y Seisan la siguió al instante. Sin perder tiempo, Sani pasó a través de las sombras y apareció sobre la tierra, justo a tiempo para tomar la mano de Jet y ayudarla a salir de la fisura. El rugido de la batalla eterna, que había sido silenciado por el ancho de la piedra, los atacó como una tormenta. Mirando fuera de las ruinas, Sani palideció. Bajo la fantasmal luz de las estrellas, legiones de antiguos muertos estaban luchando entre sí. No había piel o carne sobre sus perfectos huesos negros, algunos de los muertos se asemejaban a humanos, algunos eran como gigantes y algunos eran demasiado monstruosos y alienígenas para describirlos con palabras. Sin embargo, todos ellos eran aterradoramente poderosos. Era extraño ver que el mundo no había sido destruido por la terrible furia de su batalla. ¿Cómo se suponía que un frágil humano podía sobrevivir ese choque catastrófico? Nosotros, se supone que debemos pasar. Por eso, Seisan acababa de salir de la fisura y se detuvo, observando la escena de la angustiosa batalla. Su sedosa piel gris de repente se veía más oscura. Jet miró al desierto más allá de las ruinas, luego al agujero del que acababan de salir. Justo en ese momento, toda la estructura se estremeció, como si algo estuviera empujando contra las piedras negras desde abajo. Y un segundo después, el hechizo susurrado al oído de Sani. Tu eco ha sido destruido. Se tambaleó y apretó los dientes. así como así, Sani sabía que el eco de colmillo terrible no podría derrotar a la espantosa criatura, pero aún así, no esperaba que fuera destruido en meros segundos. Acababa de conseguir ese eco. Y ahora, se había ido. ¿Qué tipo de horror estaba vistiendo el cuerpo del maestro Su? No importaba lo que fuera, los tres no eran capaces de luchar contra él. Incluso si el propio colmillo terrible hubiera estado aquí, o todos los demás santos de los grandes clanes, Sani no estaba seguro de que la abominación pudiera haber sido detenida. Invocando a Pesadilla, les gritó a Jet y Seisan. suban. Soul Ripe lo miró fijamente por una fracción de segundo. Pero todavía no sé montar a caballo. Sani ya estaba huyendo. Entiéndelo, si quieres vivir. Un momento después, Jet y Seisan se subieron a Pesadilla. El corcel negro se alejó instantáneamente de la estrecha fisura en el suelo de piedra. Sani estaba solo un paso o dos adelante, convirtiéndose en una sombra veloz. Juntos, los cuatro salieron volando de la ruina.
y se sumergieron en el terrible caos de la batalla eterna. Capítulo 1210. Soldados muertos. Pesadilla voló por el campo de batalla donde los sirvientes de las deidades muertas luchaban entre sí, incapaces de resolver su antiguo rencor incluso después de que habían pasado miles de años. Alrededor del corcel galopante, gigantes hechos de huesos negros chocaban con furia asesina. Cada golpe de una hoja oxidada, cada golpe de una garra viciosa, cada chasquido de mandíbulas aplastantes producía ondas de choque poderosas que agitaban la arena blanca y hacían parecer como si el mundo estuviera al borde del colapso. Chispas enojadas volaron en el aire y un estruendo cacofónico llenó el cielo oscuro. Loco, loco. Esto es una locura. Sunny estaba en forma de sombra, deslizándose por la arena frente a Pesadilla. Estaba sirviendo como guía, y el corcel negro lo siguió, llevando a Jet y Seisan. La mente de Sunny estaba acelerada, absorbiendo cada pequeño detalle de lo que sucedía a su alrededor. Tenía que encontrar una manera de evitar los antiguos espectros y deslizarse entre ellos, de alguna manera, sin ser destruido por su ira destructiva. No fue fácil, no, fue casi imposible. Su única gracia salvadora fue que los muertos no parecían prestarles atención. Novel Beans fue la primera plataforma en presentar este capítulo. Aún así, solo las réplicas de sus terribles ataques fueron suficientes para borrar a un ascendido insignificante como Sunny. Maldita sea. Mientras se alejaban de la ruina, Sunny vio un esqueleto negro abriendo fácilmente el cielo nocturno con su espada de obsidiana. El enorme monstruo de huesos que había estado atacando al espadachín muerto se estremeció y se desmoronó, haciendo temblar todo el desierto. Su esqueleto, semejante a una montaña, de casi 1 kilómetro de largo, quedó cortado limpiamente por la mitad a lo largo de la columna vertebral. Una falange de guerreros antiguos marchando para recibir la carga de una monstruosa caballería esquelética. En el momento en que las dos mareas de huesos negros se encontraron, millones de estrellas se extinguieron repentinamente en el cielo. Dos gigantes chocando por encima de las dunas. Uno empuñaba una espada, mientras que el otro tenía grilletes de hierro sujetos alrededor de sus muñecas y tobillos. Las fuertes cadenas sonaron cuando una mano gigantesca encadenada se lanzó hacia adelante, agarrando la espada colosal y arrojándola. Su abrazo sin fondo. La hoja de acero pasó por su forma intangible como un muro de acero, apenas rozando al propio Sunny. Directamente hacia Sunny. Maldición. La espada gigante cayó a pocos metros delante de Sunny. Sin embargo, no golpeó la arena, en cambio, el arma antigua se hundió en las sombras, desapareciendo en su abrazo sin fondo. La hoja de acero pasó por su forma intangible como un muro de acero, apenas rozando al propio Sunny. No sobreviviremos mucho tiempo aquí. Nadie sabía realmente lo que había sido el desierto de las pesadillas antes, pero se sabía que, una de las últimas, o al menos una de las más feroces, batallas de la guerra entre los demonios y los dioses había tenido lugar allí. Tal vez el desierto ya existía en aquel entonces, o tal vez esta tierra se había convertido en un desierto por la batalla. Tampoco nadie sabía por qué los soldados caídos resucitaban cada noche para continuar el feroz choque. ¿Por qué seguían luchando? ¿Qué poder se había desatado allí? ¿Quién era el arquitecto de esta pesadilla? Todo lo que Sunny sabía era que ese no era un lugar para los vivos. Ni siquiera era un lugar adecuado para los muertos. El más débil de los esqueletos negros era igual a poderosas criaturas corrompidas. El más fuerte ni siquiera quería saberlo. Por lo que Nepis había dicho, el verdadero horror estaba oculto en el corazón del desierto, donde los campeones de los dos ejércitos habían luchado y muerto. Sunny luchaba por imaginar que podría ser más horrible que el catastrófico choque que ocurría a su alrededor, pero entendía muy bien que no iban a sobrevivir a la intemperie.
Eran como hormigas aquí. Nadie los había pisado todavía, pero con lo intenso y desgarrador que era el combate entre los muertos, era solo cuestión de tiempo, minutos o tal vez incluso segundos, antes de que alguien o algo los borrara de la existencia. Solo el eco de un trueno lejano bastó para aniquilarlos. Había planeado llegar a otras ruinas. Se sabía de memoria la ubicación de las estructuras más cercanas, pero una vez que entraron al campo de batalla, Sunny se dio cuenta de que era inútil, las dunas blancas se habían movido, y no tenía referencias para orientarse en el desierto. Desde el momento en que los tres escaparon de las ruinas, se perdieron por completo. El suelo tembló y se abrió mientras un esqueleto con armadura oxidada estrellaba su martillo de guerra contra el escudo de un demonio de 6 brazos, y Pesadilla casi tropezó. Enseñando sus colmillos, el corcel negro se elevó en un gran salto, aterrizó en el lomo de un monstruo pesado, Gal, opó sobre él y aterrizó del otro lado, más rápido que el viento. Jet y Seisan se aferraron con todas sus fuerzas. Sunny fue arrojado de las sombras y rodó sobre la arena, luego saltó a un lado, apenas evitando un pie titánico que descendía desde arriba como un acantilado negro. La onda expansiva de su aterrizaje lo hizo retroceder tambaleándose y probó la sangre. Aturdido, volvió a sumergirse en las sombras y voló hacia Pesadilla. Necesitamos escondernos. Necesitamos escondernos. De repente, Sunny vio un destello de luz en algún lugar lejano. No podía percibir realmente los colores mientras estaba en forma de sombra, pero por la pureza de la luz, supo que tenía que ser blanca. A cierta distancia, oscurecida por innumerables esqueletos en lucha, un halo blanco se elevaba sobre el desierto. Allí. Sin dudar demasiado, Sunny giró y voló hacia la luz distante. Pesadilla lo siguió, con espuma cayendo de su boca. A su alrededor, los ejércitos de los muertos seguían aniquilándose unos a otros, su batalla se transformaba lentamente en una escena frenética y apocalíptica del fin del mundo. Sunny sabía que iba a morir. Se suponía que ya estaba muerto, incluso, el poder de las criaturas enfrentadas era demasiado grande para que los simples mortales sobrevivieran. Y sin embargo, parecía que hoy la suerte estaba de su lado. Por alguna razón, seguían aferrándose a sus vidas. Finalmente, llegaron a la fuente de la luz blanca. Oculto detrás de onduladas dunas blancas, un edificio de piedra sobresalía de la arena. Estaba rodeado por un anillo de llamas blancas y, extrañamente, ninguno de los esqueletos negros se atrevió a cruzarlo. Sunny tampoco se arriesgó a sumergirse en el fuego. En cambio, atravesó las sombras y apareció dentro del anillo de llamas. Nightmare simplemente saltó sobre ellas, aterrizando cerca. La ruina estaba frente a ellos, aparentemente vacía. No había movimiento en su interior. Sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido, Sunny miró la llama blanca y luego las piedras negras rotas. Su respiración se hizo pesada. Nev. Capítulo 1211, hasta el amanecer. La desgarradora batalla seguía furiosa a su alrededor y Sunny luchaba por reprimir la sensación de terror primordial que amenazaba con abrumar su razón. Al recordar su loca carrera a través del oscuro campo de batalla, sintió que sus manos temblaban. ¿Cómo diablos sobrevivieron? Hizo una mueca y apartó el miedo a un lado. No había tiempo para tener miedo. Mirando a Jet y Seisan, Sunny asintió en silencio y dio un paso hacia la ruina. No importaba lo que les esperara dentro, no podían permanecer al aire libre. La antigua estructura se encontraba en un lamentable estado. Había resistido miles de años de calor y viento, pero estaba casi destrozada, por lo que sea que había ocurrido aquí hace unos minutos. La cúpula esférica había sido destrozada y los fragmentos de piedra yacían sobre la arena blanca, algunos cubiertos de llamas danzantes. Era como si una poderosa explosión la hubiera destrozado desde dentro, esparciendo fuego y escombros por todas partes.
Algunos trozos de piedra rota eran lo suficientemente grandes y pesados para aplastar un vehículo blindado. Sunny extendió su sentido de sombra lo más lejos que pudo, pero las negras paredes de la estructura en ruinas lo estaban bloqueando de alguna manera. Seguido por Yeti Seisan, se acercó con cuidado al agujero en la pared destrozada de la cúpula, se detuvo un momento y saltó dentro. Lo primero que los recibió fue el hedor a carne quemada. La ruina era mucho más pequeña que aquella en la que se habían refugiado antes, y por su aspecto, no había ningún camino hacia la parte subterránea de la estructura. Solo había esta cámara esférica, con su suelo parcialmente enterrado bajo la arena. Un cadáver ennegrecido yacía en medio del salón redondo. Parecía humano, pero era imposible decir quién había sido ese humano. El cadáver estaba demasiado quemado y todas sus facciones habían sido destruidas por las llamas. También había alguien más en la cámara. Sunny maldijo y se lanzó hacia adelante, apareciendo cerca de la figura inmóvil una fracción de segundo después. Nepis estaba tendida sobre las piedras negras, con su armadura casi destruida, con los ojos cerrados. Varadas de fuego blanco escapaban de las terribles heridas que cubrían su cuerpo y, bajo la luz tenue, su rostro parecía pálido y vulnerable. No, no, no. Un momento después, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Estaba viva, solo inconsciente. Las heridas también estaban sanando, justo en estos pocos segundos, sus bordes ya se habían acercado. Yeti Seisan se acercaron lentamente. El segador de almas se arrodilló, estudiando el cadáver carbonizado. Después de un rato, Sunny se obligó a apartarse de Nep y preguntó. ¿Quién es? ¿Puedes saberlo? Jet dudó, después negó con la cabeza. No, el cuerpo está muy dañado. Sin embargo, me da escalofríos. Los tres permanecieron en silencio por unos momentos, preguntándose qué había pasado ahí. ¿Había peleado Nepis con otro sobreviviente? ¿O había habido otra criatura como ascendente Su? Ambas posibilidades eran un poco inquietantes. Eventualmente, Sunny sacudió la cabeza. No importa, necesitamos destruir este cadáver. De lo contrario, existe la posibilidad de que se levante y comience a hablarnos de nuevo. No hubo objeciones. Después de deshacerse del cadáver, los tres se reunieron alrededor del inconsciente Nepis y se sentaron en un tenso silencio, esperando el amanecer con el terror en sus corazones. Por la mañana, los sonidos de la batalla disminuyeron. Sunny, que no había cerrado los ojos ni se había permitido relajarse por un solo momento, envió una de sus sombras para echar un vistazo al exterior. Estaba completamente agotado. Por lo general, un ascendente podía pasar mucho tiempo sin necesidad de descansar, y Sunny tenía el beneficio de llevar el sudario del crepúsculo también, pero en las últimas 24 horas, había participado en una batalla intensamente cruel, había luchado contra un santo, había atravesado innumerables kilómetros del desierto de las pesadillas e incluso había sobrevivido al choque ruinoso de los ejércitos muertos. Sin mencionar que se enfrentó a la desgarradora criatura que llevaba el cadáver del maestro Su. Sunny estaba cansado. Fuera, el desierto estaba tranquilo y prístino. Las dunas blancas se extendían hasta donde alcanzaba la vista y no había señales de las terribles fuerzas que habían luchado en este lugar infernal apenas unas horas antes. La arena se lo había tragado todo. Había hecho un frío terrible en el desierto durante la noche, pero ahora que el sol había aparecido sobre el horizonte, el calor insoportable estaba regresando. Dejó escapar un suspiro ronco. Se fueron. Los guerreros esqueléticos se habían ido, pero ¿qué pasó con el maestro Su? ¿Acaso la criatura los había seguido hasta el campo de batalla y los había destruido, o había esperado pacientemente dentro de la ruina a que saliera el sol? ¿Vendría por ellos ahora? Sunny no lo sabía. Jet y Seisan estaban sentados espalda con espalda, mientras él estaba a un par de pasos de distancia. La cabeza de Nep descansaba sobre sus rodillas.
Invocando el manantial eterno, Sunny llevó la hermosa botella de vidrio a sus labios y vertió un poco de agua. Mientras fluía hacia su boca, Nepis se agitó un poco y luego tosió. Sus ojos se abrieron y lo miró desde abajo, ligeramente confundida. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sunny. Estás despierta. Tómalo con calma. Nepis se encogió, luego se incorporó y tomó el manantial eterno. Bebió de él con avidez y luego miró a Sunny. Chispas blancas bailaban en sus ojos, como si estuvieran agitadas. ¿Cómo estás aquí? Se encogió de hombros. Te dije que te vería en el otro lado. Sunny se quedó unos instantes y se burló. ¿Qué? No me mires así. Para ser honestos, vimos la luz de tus llamas desde lejos y corrimos aquí, esperando encontrar refugio. Si no fuera por eso, estaríamos muertos. Nepis miró a Jet y Seisan. Una pequeña mueca apareció en su rostro. Luego, de repente se estremeció y se dio la vuelta, mirando el lugar donde antes estaba el cadáver carbonizado. Seisan finalmente habló. Nos deshicimos de él. Nosotros, nos, hemos encontrado con una criatura que puede poseer cadáveres. Así que, tener un cuerpo muerto con nosotros no nos pareció seguro. Nepis se estremeció. Sí, yo también me he encontrado con una criatura así. Sunny permaneció en silencio por un momento, preguntándose cómo había logrado matar a esa maldita cosa. ¿Tuvo algo que ver con su habilidad ascendida, anhelo? ¿O la naturaleza de su aspecto en general? Los muertos del desierto de la pesadilla parecían reacios a acercarse a las llamas blancas también. Más importante aún, ¿había más de una criatura como la que habían combatido? ¿O era una criatura capaz de habitar en varios cuerpos al mismo tiempo? Tenía una expresión sombría. ¿Sabes qué era esa cosa? Nepis dudó unos instantes y luego asintió. No estoy seguro, pero creo que sí. Hizo una mueca, miró su armadura destrozada y levantó una mano temblorosa. Había 3 portales de pesadillas, pero solo 2 guardianes de portales entraron al mundo consciente. El tercero, creo que se quedó en el reino de los sueños. Nepis se quedó callado un rato y luego agregó. Para casarnos. Capítulo 1212. Perseguidor. No había mucho tiempo para hablar. Si el guardián de un portal de categoría 4 realmente estaba tras ellos, entonces necesitaban correr. Incluso si Nepis estaba equivocado, la criatura que habían conocido era inconmensurablemente fuerte. Considerando su poder y su aterrador nivel de inteligencia, tenía que ser un gran diablo, como mínimo. Era mucho más probable que fuera un tirano, o algo aún más aterrador. Sunny había matado a un gran diablo una vez, pero eso no fue una muerte real. El engendro del pájaro ladrón vil había estado por nacer y debilitado por miles de años de abandono en las ramas del árbol devorador de almas. Más que eso, Sunny solo había sobrevivido ese encuentro debido a su composición de alma única. Solo después de conocer a una criatura de gran pesadillas real se dio cuenta de lo desgarradoras que eran realmente estos seres. La cosa haciéndose pasar por ascendido ni siquiera era el cuerpo real de la abominación. Lo más probable es que fuera simplemente una de sus manifestaciones. Pero ya había sido lo suficientemente fuerte como para ignorar todos sus ataques, herir gravemente a Send y destruir un eco trascendente en cuestión de segundos. En cuanto a si era el guardián del portal, lógicamente hablando, eso era imposible. Las criaturas de pesadillas estaban obligadas por las semillas, incapaces de rechazar su llamado. Todo lo que podían hacer era dejarse arrastrar por él e invadir el mundo consciente. Sin embargo, Sunny ya había visto que las grandes abominaciones no estaban tan sujetas a la regla del hechizo como las criaturas más pequeñas. Uno de ellos había usado realmente su poder para ensanchar a la fuerza la puerta de la pesadilla. Si uno de los guardianes de la puerta era capaz de eso, ¿quién podía decir que otro no podía quedarse atrás para matar a los humanos que huyeran al reino de los sueños?
Deprisa, tenemos que darnos prisa. Pocos minutos después de que Nepis recuperara la conciencia, los cuatro abandonaron la cúpula de piedra en ruinas y se aventuraron en el desierto. Por ahora, su destino era simple, estaban huyendo en la dirección opuesta de donde se había visto por última vez al maestro Su, lo más rápido que podían. A medida que los cuatro maestros exhaustos huían a través del desierto, se enteraban de lo que le había sucedido a Nep. Había abandonado el mundo de la vigilia poco después de Sani y fue arrastrada al desierto de la pesadilla como el resto de ellos. Nepis luchó contra varias criaturas de la pesadilla y finalmente encontró a otro humano, uno de los ascendidos del valor. Juntos, buscaron y encontraron un refugio para sobrevivir a la noche que se acercaba. Sin embargo, había algo extraño en ese ascendido. Cuando ella se ofreció a curar sus heridas, el hombre se negó. Su excusa fue que ella debería guardar su esencia para cuando encontraran más personas. Pero Nepis sintió que él quería evitar tocar sus llamas, lo que la puso en guardia. Fue solo después de que los muertos se levantaran de la arena que el ascendido la atacó. Lo más extraño fue que, no creo que quisiera matarme. Sani, Jet y Seisan la miraron con confusión. Nepis frunció el ceño. Era más bien como si quisiera extenderse dentro de mí. Su boca se torció con repulsión. Pero no pasó nada como resultado. La criatura parecía sorprendida, y eso me dio la oportunidad de liberar todas mis llamas. Supongo que la desesperación les dio suficiente fuerza para quemarla, entonces, me desperté con ustedes tres a mi alrededor. Sani padecía el horrible calor, pero al mismo tiempo, sentía frío. ¿Estaba intentando corromper a Nef? Los humanos no sabían mucho sobre la corrupción. Solo atribuían la vil naturaleza de las criaturas de pesadillas al hechizo, pero, en realidad, la corrupción había existido mucho antes de que Weaver creara el hechizo. De hecho, las personas antiguas no habían usado el término criaturas de pesadillas, en cambio, simplemente habían llamado a esas criaturas consumidas por la vil oscuridad los corrompidos. Dioses y demonios habían luchado contra lo desconocido en tiempos antiguos, y luego, los despiertos lucharon contra los corrompidos durante la era de los héroes. Las criaturas no eran las únicas que podían ser corrompidas, tampoco. Los humanos también podían sucumbir a la corrupción. Eso es inquietante. Sin embargo, había algo que preocupaba mucho más a Sani. Tanto el maestro Su como el ascendido que había atacado a Nepis estaban extrañamente insistentes en una cosa: encontrar más humanos. Entonces, ¿podría ser que los cuatro de ellos realmente no habían escapado de la persecución de la criatura? ¿Podría ser que los estaba dejando vivir con la esperanza de que los llevaran a más sobrevivientes? De repente, Sani sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miró a su alrededor, observando el paisaje inmaculadamente blanco del desierto, casi esperando ver una figura oscura que lo seguía desde lejos. Pero, por supuesto, si el cadáver del maestro Su efectivamente los estaba siguiendo, no permitiría que lo vieran. Aunque Sani sí ve algo más. Ahí, en el vasto cielo azul, ¿por qué hay un punto negro ahí? Se detuvo y miró hacia arriba, haciendo un gesto a los demás para que se prepararan. Todavía había abominaciones atravesando el desierto en su camino hacia las semillas de la pesadilla, aunque eran menos que las que habían visto ayer. Algunas de ellas también eran aladas, sin embargo, esas criaturas volaban directamente hacia las semillas, sin prestar atención a nada más. El punto negro, sin embargo, se movía en la dirección equivocada. Se precipitaba directamente hacia ellos. Sani, Nepis, Jet y Seisan levantaron sus armas, listos para enfrentar lo peor. Menos de un minuto después, la figura oscura cayó del cielo y aterrizó a solo unos metros de ellos, levantando una nube de arena en el aire. Armadura de marfil, cabello castaño, una cara irritantemente hermosa y magnéticos ojos verdes que brillaban de alivio y preocupación. Sani parpadeó un par de veces. ¿Kai?
Su amigo dejó escapar un largo suspiro y se secó el sudor de la frente. Luego, sonrió radiantemente, haciendo que Nepis, Seisan e incluso Jet se sonrojaran un poco. Gracias a los dioses. Los he encontrado. Capítulo 1213. Búsqueda y rescate. Kai se veía un poco cansado y deshidratado, pero aparte de eso, parecía estar bien. Después de todo, su armadura Trask en Dente había sido creada a partir de un dragón que respiraba fuego. De todos ellos, probablemente era el más capaz de soportar el calor letal del desierto, de la pesadilla. Al mirar a su amigo, Sunny sintió un profundo alivio. Sabía, por supuesto, que la fuerza del gobierno también había quedado atrapada entre las tres puertas. No habían participado en la batalla y estaban protegidos por una santa, por lo que sus posibilidades de escapar ilesos al reino de los sueños habían sido altas. Sin embargo, saber y ver eran dos cosas diferentes. Ahora que Sunny veía a Kai, una gran carga se había levantado de su corazón. Era un poco extraño, por supuesto, estar feliz por un amigo que quedó atrapado en una zona de la muerte con muy pocas esperanzas de regresar alguna vez al mundo de los despiertos, pero considerando la situación, uno tenía que contar sus bendiciones. Sunny exhaló lentamente. Kai, ¿realmente sabes cómo hacer una entrada, no? ¿Dónde está Effie? El arquero sonrió. Ella está bien. Estamos con un grupo considerable de sobrevivientes, muchas personas han entrado al desierto cerca unas de otras y, naturalmente, se han unido. Mis habilidades de clarividencia y vuelo me hacen la mejor persona para buscar sobrevivientes, por eso he estado explorando el desierto. Es realmente una suerte que me encontrara contigo a primera hora de la mañana. Nefis, Seisan, Coronel, Jet. Es bueno verlos a todos sanos y salvos. Tiene sentido. La habilidad de Kai de ver cosas desde una distancia ridícula, e incluso mirar directamente a través de la materia sólida, lo hacía excepcionalmente apto para misiones de búsqueda y rescate, por no mencionar que podía atravesar grandes distancias rápidamente con su habilidad de vuelo extremadamente rápida. Aún así, el arquero debe haber luchado contra más de una abominación voladora y arriesgado su vida en varias ocasiones para asegurarse de que la mayor cantidad posible de humanos sobreviviera. Qué muy propio de Kai. Nep y Jet saludaron cálidamente al apuesto joven, incluso Seisan, que normalmente era reservado, le dedicó una pequeña sonrisa. Era extraño para Sunny ver a alguien interactuar con representantes del clan Valor, el clan Song y el gobierno sin hacer ninguna distinción. Pero, de nuevo, Kai no tenía nada que ver con el conflicto entre los grandes clanes. Más que eso, aunque Sunny no lo recordara, el arquero era el único miembro de la cohorte de Nep que había pasado una cantidad considerable de tiempo viviendo en el castillo brillante bajo el gobierno de Gunlaug. Si bien era dudoso que Kai y Seisan hubieran interactuado mucho, sus puestos eran muy diferentes, era seguro que se conocían mucho mejor que el resto de ellos conocía a la hija de Kison. Kai también era cercano a varias de sus doncellas, por lo que no era inusual verla tratarlo con amabilidad. En ese momento, Seisan preguntó. ¿El grupo de sobrevivientes, hay santos entre ustedes? Aunque trató de mantener su voz sin emociones, era obvio que quería saber el destino de sus hermanas. La expresión de Kai se volvió un poco sombría. Sacudió la cabeza. Sanciorar estaba con nosotros. Él es la razón por la que existe el grupo. Sin él, la mayoría de nosotros hubiéramos perecido en las arenas. También fue él quien encontró un refugio confiable para que sobreviviéramos a las noches. Sin embargo, después de garantizar nuestra seguridad básica, tomó tantos ascendidos como pudo y se fue al mundo despierto. La Antártida Oriental debe estar en medio de una crisis terrible, y su presencia allí es primordial. Nosotros, todos entendimos. Kai suspiró. Aparte de eso, no hemos visto a otro santo. Sirma y Direfang perecieron en el campo de batalla. En cuanto a los otros 4, tienen que estar cerca, a menos que ellos también optaran por regresar. Los hermosos ojos de Seisan perdieron algo de su brillo. Ella sintió en silencio y guardó silencio. Jet, mientras tanto, miró hacia otro lado e hizo una mueca.
Así es, el viejo siempre tiene claras sus prioridades. Era difícil decir si la decisión despiadadamente lógica de Wake of Ruin de abandonar a los sobrevivientes y regresar a donde podía salvar más vidas la alegró o la decepcionó. Las dos compartían una relación cercana, por lo que no era imposible imaginar que Soul Reaper hubiera esperado recibir la ayuda de Sancioar o al menos su consideración. Por otra parte, Jet no era una persona que confiara en otros para resolver sus problemas. Quizás simplemente estaba feliz de saber que Wake of Ruin sobrevivió. Sunny tenía preguntas más urgentes que hacer, sin embargo. ¿Has encontrado a la criatura? Kai frunció el ceño con confusión. La criatura. Hemos encontrado muchas criaturas. ¿De cuál estás hablando? Sunny y Nepis intercambiaron una mirada. Hay una gran abominación cazando a los supervivientes en el desierto. Puede poseer cuerpos muertos y también es lo suficientemente inteligente como para imitar perfectamente el comportamiento humano. Apenas sobrevivimos al encontrarnos con él. Kai palideció un poco. El lanzamiento inicial de este capítulo ocurrió en el sitio de N0BJJN. Dioses. En ese caso, tengo que informar a los demás lo antes posible. Lamentablemente, no solo he encontrado supervivientes, también he encontrado algunos cuerpos, algunos de ellos no muy lejos de nuestro campamento. Afortunadamente, ninguno de ellos parecía estar moviéndose. Todavía no nos hemos enfrentado a ese horror. Frunció el ceño y luego arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Por qué me miras así, Sunny? Sunny se demoró unos momentos largos y dejó escapar un fuerte suspiro. Enfrentándonos. Puede que todavía no te hayas enfrentado a él, es cierto. Nepis añadió de manera uniforme. O puede que ya te hayas enfrentado a él. Simplemente no sabías a qué te enfrentabas. La expresión de Kai se volvió desagradable. Sunny observó la inmensa extensión de prístinas dunas blancas. Es realmente difícil distinguir esa cosa de los humanos reales. Así que, ¿cuántos supervivientes hay en tu grupo? ¿Cuántos de ellos han estado contigo desde el principio, y cuántos se han unido recientemente? Sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral, dudó por unos momentos, y luego preguntó. ¿A cuánta gente se llevó Wake of Ruin de vuelta al mundo despierto?